Espíritu de Dios me hablaba, pero estaba tan hundido en esa vida que hice cosas terribles. ¿Cómo puede haber esperanza de salvación para mí? Y realmente, querido, así como esa señora, tú o yo, cualquier ser humano, cuando miramos para dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, cuando miramos para atrás en nuestra vida, podemos fácilmente llegar a la conclusión de que estamos perdidos. Y yo siempre digo, gracias a Dios que no voy a ser yo el que me va a juzgar a mí mismo en el día final, porque si no, tal vez yo me condenaría. Y gracias a Dios que en este momento en el cielo nosotros tenemos un abogado, un sacerdote, un intercesor, un mediador. Una de las 27 doctrinas de la Iglesia Adventista es la doctrina del santuario. Esa doctrina tiene que ver con lo que está haciendo Jesús hoy en tu favor, en mi favor, ahí en los cielos. A ese trabajo que Jesús hace hoy en el cielo en favor de los seres humanos, el autor de Hebreos le llama sacerdocio. En otras palabras, hoy Jesús está ministrando en nuestro favor en el cielo. Está intercediendo por nosotros, está realizando el trabajo de sumo sacerdote. Hay muchos cristianos sinceros hoy día que no consiguen entender el tema del sacerdocio de Cristo en el santuario. Ellos creen simplemente que en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió, terminó el trabajo de salvación. Y efectivamente, en la cruz del Calvario, el precio del pecado fue pagado. Pero ese precio del pecado pagado no me ayuda de mucho a mí si yo no lo acepto, si yo no lo aplico a mi vida. El Espíritu Santo entonces viene para trabajar en mi corazón y convencerme de pecado y hacerme mirar a la cruz del Calvario y hacerme entender que el precio de mi pecado ya fue pagado. En ese momento yo dirijo mis ojos a Dios. El enemigo siempre estará acusándome diciendo, no, él está perdido, él tiene que pagar por su pecado. Ahí aparece el trabajo mediador de Cristo en el santuario. Esta obra del sacerdocio de Cristo no es mencionada en otros libros del Nuevo Testamento, aunque en 1 de Juan, por ejemplo, se dice que Jesús es nuestro abogado, pero no se lo menciona como sacerdote. Pero el trabajo sacerdotal de Cristo en el libro de Hebreos es cristalino y contundente. Tú no necesitas interpretar, tú no necesitas raciocinar mucho para ver que el autor de la epístola de los Hebreos habla sin rodeos del trabajo sacerdotal de Cristo. Por ejemplo, Hebreos 8.1 dice así, yo no estoy interpretando, estoy leyendo el versículo, mira lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Dime una cosa, necesitas tener mucho conocimiento bíblico para llegar a la conclusión de que este versículo está hablando de que ese sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo es Jesús. ¿Cómo podría este versículo estarse refiriendo a un sacerdote humano del linaje de Aarón? Si ningún sacerdote tuvo la capacidad de ir al cielo, pero aquí el autor de Hebreos habla de un sacerdote sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Solo puede ser Jesús. En Hebreos 4.14 hay otro versículo que contundentemente afirma lo siguiente: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora él define claramente que ese sumo sacerdote que traspasó los cielos es Cristo, el Hijo de Dios. Y Pablo dice que ese sacerdote es nuestro sacerdote. No hay cómo dudar entonces que Cristo es hoy día nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Ahora, si tú te pones a analizar un poco, vas a ver que la única iglesia evangélica que cree en el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial es la iglesia adventista. ¿Por qué será así?
tal vez porque la epístola a los Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento que presenta a Cristo como sacerdote. Tal vez porque las otras epístolas no hablan nada, los otros libros del Nuevo Testamento no hablan nada del trabajo sacerdotal de Cristo. Tal vez por eso muchas iglesias cristianas tengan dificultad en entender el ministerio sacerdotal de Jesús. Pero lo interesante es que todas las iglesias aceptan la inspiración del libro de Hebreos. No hay una iglesia evangélica que niegue la inspiración del libro de Hebreos, y sin embargo tienen dificultad en aceptar el tema del santuario tan claro y tan cristalino en el libro de Hebreos. Bueno, la epístola a los Hebreos no habla solo del sacerdocio de Cristo. Menciona también los sacerdocios de Aarón y de sus descendientes, los levitas. Menciona también el sacerdocio de Melquisedec. Pero cuando menciona a Aarón y a Melquisedec, los menciona solo como una ilustración del sacerdocio de Cristo. Porque el tema central del libro es Cristo y su obra sacerdotal. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él curó, hizo milagros, libertó, resucitó, hizo su trabajo de Mesías, su trabajo de enviado para libertar, para proclamar buenas nuevas. Pero ese trabajo de Mesías, de enviado, lo preparó para su trabajo sacerdotal. Entonces, cuando Él resucitó, estaba listo para asumir su trabajo sacerdotal en favor de la humanidad allá en el reino de los cielos. Veamos ahora a Jesús y el sacerdocio arónico. En el capítulo 5 de Hebreos, versículos 1 al 10, se hace una comparación de las similitudes del sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo. Por ejemplo, ambos son humanos. Ambos fueron escogidos por Dios. Y ambos ministraron en favor de los otros. Eso en el capítulo 5. Pero en el capítulo 9, versículos 6 al 12, ahí ya no se habla de similitudes. Ahí se marcan las diferencias entre Jesús y Aarón. Jesús es humano, pero también es Dios. Aarón es solamente humano, por tanto hay diferencia entre su ministerio y el ministerio de Cristo. En este capítulo 9, versículos 6 al 12, se menciona que Jesús se ofrece a sí mismo como el sacrificio, y una sola vez para siempre. Pero Aarón, él tenía que ofrecer sacrificio todos los días, constantemente. Los sacerdotes, los levitas, los descendientes de Aarón tenían que estar siempre ofreciendo sacrificio constantemente y con animales, y primero por ellos mismos. Jesús, es la otra diferencia esta. Jesús, aunque no tuvo pecado, simpatizaba con el pecador. Aarón y los otros sacerdotes, a pesar de pecadores, eran a veces sin misericordia para con los pecadores. Te explico bien esto porque esto es importante. Jesús no tenía pecado en sí, y sin embargo, Él trata de entender cómo se siente el pecador arrepentido cuando viene trayendo su pecado. Ya los sacerdotes humanos, ellos sí tenían pecado, y sin embargo, muchas veces eran impiedosos, sin misericordia con los pobres pecadores. Y nosotros somos a veces así. Por ejemplo, un pobre hombre borracho. La primera vez lo perdonamos, la segunda vez lo perdonamos, la cuarta, la quinta, la sexta vez lo perdonamos, y llega un momento que decimos, no, él está jugando con Cristo. Un adúltero traiciona a su esposa, a su esposo, una vez, dos veces, tres veces, y después decimos, no, él está jugando con el bautismo. Oiga, y nosotros somos seres humanos, tan pecadores cuanto ellos, y sin embargo somos implacables cuando juzgamos. Ya Cristo, que no tenía pecado en sí,
Él comprende al ser humano. Tú puedes ir a Jesús una vez y otra vez y otra vez. Cuando tú estudias el tema del perdón en la Biblia, tú ves que tú puedes ser perdonado innumerables veces, cuantas veces quieras. El problema, el perdón no está con Dios, no está que Él se va a cansar un día de perdonarte. El problema del pecado es que tal vez tú llegues al punto de endurecerte de tal manera que no vas a querer más recibir el perdón. Y cuando no quieras más recibir el perdón, ya no hay más esperanza para ti. Bueno, pasemos ahora a ver el sacerdocio de Cristo relacionado con el sacerdocio de Melquisedec. Poco sabemos sobre Melquisedec. En toda la Biblia, solo 3 pasajes mencionan a Melquisedec. Génesis 14, 18 al 20, Salmo 110, 4 y Hebreos 5 al 7, capítulos 5 al 7. En esos 3 lugares de la Biblia se menciona a Melquisedec. Después tú puedes buscar a Melquisedec en el resto de la Biblia y no lo vas a encontrar. ¿Qué sabemos de él? Melquisedec era un sacerdote rey de Salem, pero era sacerdote. Entonces aquí él es el perfecto símbolo de Cristo, que como ya vimos es rey, pero también es sacerdote. El nombre de Melquisedec significaba justicia, paz. Cristo es justicia y es paz. Yo conozco gente que busca la paz por fuera, pero por dentro es un volcán de resentimientos y complejos y traumas. Cuando Cristo entró en tu vida, Él coloca paz interior y en consecuencia tú aprendes a vivir en paz con las otras personas. La paz exterior es resultado de la paz interior. Es una pena que los seres humanos solo están preocupados con la paz exterior. Entre esos militantes que van ahí a protestar contra la guerra, van a las embajadas, van a las grandes reuniones políticas, hacen escándalos, se pintan las caras, se sacan la ropa y gritan en favor de la paz. Cuenta cuántos de ellos en su hogar viven en guerra, maltratando a la esposa, descuidando a los hijos. Cuenta entre ellos cuántos hay que no pueden dormir siquiera por el peso de la conciencia. ¿Qué pasa? Ellos quieren paz con Irak o con cualquier otro país. Pero ellos buscan la paz exterior, ellos no tienen paz interior, pero cuando Cristo viene a la vida de una persona, porque su nombre es paz y justicia, Él coloca las cosas en el debido orden. Melquisedec no tenía ni padre ni madre, no tenía ni principio ni fin. No tenía principio de Dios, dice, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece ser sacerdote para siempre. Hebreos 7:3 dice, esto que acabo de leer, lo voy a leer de nuevo. Hebreos 7:3, sin padre ni madre, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién fue este Melquisedec que se le apareció a Abraham cuando volvió de la guerra? Muchos, y yo también entre ellos, pienso que Melquisedec, ese Melquisedec que se le apareció a Abraham, era el propio Señor Jesucristo. El propio Señor Jesucristo que se le presentó a Abraham en el momento en que más necesitaba de ánimo.
Y ese Señor Jesucristo también se puede presentar en tu vida. En Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. En Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 8. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 28, se dice que por cuanto Jesús es el Hijo de Dios, es superior a Moisés y Aarón, pero es un sacerdote según la orden de Melquisedec. O sea, Jesús tampoco tuvo origen, porque el haber nacido de la Virgen María no era origen, Él es eterno, Él es Dios, era humano pero era Dios. O sea, aquí se está haciendo una referencia a la divinidad de Cristo nuevamente. Melquisedec era rey y sacerdote, Jesús también era rey y sacerdote. Melquisedec no tenía origen, Jesús tampoco tuvo origen. Veamos ahora a Jesús como sumo sacerdote. En Hebreos 2:17 se nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordia